Saludos, bienvenidos a los coloquios desde la Uni, una nueva versión, 13 de agosto del 2026, con el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela del Posgrado, del doctor Víctor Queridos Caicedo Bustamante. participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, de los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. Quien les saluda, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios desde la Uni, intercambiando experiencias, siendo testigo de lo que aconteció en poco más de 40 años desde que las computadoras ingresaron a las aulas, en la educación básica, en la educación superior, en los ambientes de producción, intercambiando con otros profesionales y ahora presentando esas mismas experiencias con la finalidad que éstas se conviertan en un insumo para los nuevos proyectos de desarrollo tecnológico, la incorporación de las tecnologías emergentes en la actividad productiva y en la actividad educativa. Bien, el día de hoy trataremos un tema que si bien está ya en el diálogo cotidiano de los educadores de todos los niveles, así como de los ambientes productivos y de gobierno, la inteligencia artificial, debemos cuidar qué ocurre en la educación básica y superior para se convierta de verdad en un instrumento útil, en un instrumento de producción. Y esto mirando que hacia la quinta revolución industrial, pues la escalabilidad que habrá en las exigencias de competitividad serán mucho más importantes de lo que conocemos a la fecha. La competitividad se ha convertido en una realidad, en un asunto que discutimos en el mundo académico, entendiendo que aportamos al mundo productivo los profesionales que han de desarrollar las actividades de gestión, de superación empresarial con y nuevos insumos hoy en día. Un profesional que no ha incorporado sus habilidades de la analítica predictiva, no está en condiciones de asegurar escalas de competitividad importante al lugar donde se desempeña. Y la analítica predictiva de qué requiere de instrumentos como la inteligencia artificial que permiten congregar, agregar mucha data y hacer análisis complejo, análisis de escenarios, análisis de desempeño y análisis hacia el futuro de los comportamientos del mercado, de los comportamientos de la población, de los comportamientos de la atmósfera, el clima, los mares. Estamos ante un fenómeno del Niño y esto ha obligado a una serie de iniciativas relacionadas casualmente a herramientas de tecnología para ir preparándose cómo enfrentar lo que se avecina en el ámbito de la agricultura, la pesca, la escasez que habrá por los problemas de la campaña agrícola, tanto para cosecha como para siembra. Bueno, entonces ya es una realidad que tenemos instrumentos que nos obligan a mirar de manera distinta qué hacemos en la educación básica y en la educación superior con estudiantes y profesionales que egresarán para aquellos tiempos de la quinta revolución industrial en donde las exigencias serán mucho mayores que ahora. Y a 4 años de iniciarse la quinta revolución industrial, con los pasos que ya se están dando, tenemos que ir mirando en ese horizonte qué nos corresponde hacer. Un paréntesis para mirar casualmente algo que es útil hoy porque comprende lo que hizo un científico en su momento. Veamos de quién se trata. Nos referimos a Night Logie Baird. Un día como hoy nació, el 13 de agosto de 1888, pionero de la televisión mecánica. Él fue un ingeniero eléctrico, que el 26 de enero de 1926 realizó la primera demostración del sistema de televisión del mundo. Esa gran eh, hazaña de descubrir cómo emitir imágenes a distancia, animadas, y hacer de la televisión hoy uno de los instrumentos domésticos y empresariales y de tecnología de especial importancia. Y de tecnología porque las naves hacen uso de la televisión. Claro está que ahora
con recursos de electrónica y de tecnología, pues sumamente más avanzados de lo que ocurrió allá por 1926. Pero fue él, Niels Lochberg, quien proporcionó esta tecnología. Y también recordar que un día como hoy, un 13 de agosto, pero nos estamos refiriendo ahora al año 1961, se produjo el lanzamiento de la sonda soviética Venera 1, una nave que desde el espacio ayudó en mucho a lo que conocemos ahora como desarrollo de las naves no tripuladas, de los sistemas aéreos no tripulados y de los instrumentos de captura de imágenes y de tratamiento espacial. Bien, dicho esto, veamos el futuro, veamos lo que ocurre con las tecnologías de hoy y qué es lo que nos corresponde hacer desde la inteligencia artificial. Primero, recordar que el futuro de la educación no es un asunto dividido entre niveles. No se trata que la escuela primaria, secundaria, la escuela básica camine por un lado y la universidad por otro. Ese es un error que hemos cometido en muchos países y es tiempo que lo corrijamos. Y que hay un modo de conectarla. Pero un modo que, si bien es cierto que ya está en práctica en muchos países, por estas latitudes todavía no se convierte en algo cotidiano y en algo del quehacer educacional permanente, la innovación. Se dice desarrollar la creatividad, algunos pasos hemos dado, se ha mejorado lo que ocurría hace 30 o 40 años, pero todavía hay mucho por hacer en el desarrollo de la creatividad, en el poner a la imaginación en el ámbito de la exploración y el descubrimiento y en el explicar lo que se han hecho, lo que el estudiante ha hecho y cómo puede innovar un resultado a través de una ruta diferente, con una modificación del proceso, de manera que podamos familiarizar al estudiante de la educación básica con estos procesos desde el juego, desde la exploración en laboratorios. Esto permitiría que en la universidad la innovación se convierta en una habilidad. Y aquí tenemos mucho por hacer todavía los educadores y aprender a trabajar en equipo, en los docentes de física, sobre todo, y por supuesto también los de química, matemática, mucho podrían ayudar a la educación básica. Es necesario que esto mejore, que logremos actuar en equipo. Y algo más que es importante tener en cuenta, que ahora que se dispone de herramientas inteligentes y que potencian la curiosidad de un niño, también para aprender a leer, pues esa curiosidad tiene que ir más allá del abecedario, de la lectura de párrafos. Porque hoy en día un estudiante con herramientas de inteligencia artificial puede crear un párrafo, puede pedirle a la IA que se lo modifique, comenzar a descubrir distintas maneras de decir lo mismo y que aprenda a él en la comunicación funcional cómo decir muchas cosas en pocas palabras. De manera que luego se acelere la investigación de un universitario familiarizado con utilizar las herramientas de IA para mejorar el cómo se hacen las cosas y cómo se describe, ¿no? La inteligencia artificial sabemos que es un recurso que nos permite romper barreras, pero hay que darle pues la aplicación adecuada. No es solamente hacerle preguntas vía prompt y tener un párrafo que sea copiado. No, eso no es. No tenemos un Word mm, experto. Tenemos un insumo mucho más potente y hay que aprender a aprovecharlo. Entonces, es una oportunidad, está escrito allí, para diseñar estrategias donde las posibilidades de aprender sean realmente infinitas. Pero de eso se trata, ¿no? Hacer del cálculo de probabilidades una metodología, una forma de actuar. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre este tema? Hemos tomado un párrafo de una publicación reciente de Alejandra Cardini, un documento del Instituto de Investigación y Planeamiento en la Educación. En América Latina, esta transformación se está de manera desigual.
marcada por desafíos persistentes como la brecha digital y la exclusión educativa. Este párrafo corresponde a un informe de Alejandra Gardini en un documento muy importante, lo puedo compartir si lo desean, en el chat se pueden registrar y se los enviaré, pero es un documento de lectura obligada porque analiza lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y también con la seguridad digital en los tiempos actuales desde la educación. Y es tiempos de transformación y es tiempos de comprender y aceptar que la escuela es un escenario de transformación continua. Por eso, permítanme incorporar este párrafo de un documento que elaboré recientemente. Son tiempos de reformular las estrategias de formación de formadores, avisorando a la próxima década. Sabemos que la próxima década va a ser una década de tránsito, de la quinta revolución industrial hacia la sexta revolución industrial, que ya está pronosticada, que ya se anunció que contendrá y que seguramente habrán cosas nuevas que aparecerán en los años inmediatos y por lo tanto es más allá de lo que los pronósticos han formulado. Y en el 2040 estaremos en una nueva revolución y llegarán allí aquellos estudiantes que hoy tenemos en aulas, que serán adultos, que serán profesionales y que serán activos ciudadanos de los 2040 y de la sexta revolución industrial. Hay que prepararlos desde ahora. Dicho esto, y preocupado por lo que pueda ofrecerles el día de hoy, en un diálogo con la inteligencia artificial, así fue, propuse a una herramienta de IA que me dé un gráfico con las cosas que acabo de mencionar y pidiéndole que de manera gráfica entonces haga una correlación entre la escuela básica y la educación superior en el ámbito de la inteligencia artificial y la educación. Y si bien está pensado para Perú, creo que puede ser replicable para cualquiera de los países vecinos, países de la región. Y miren lo que dice sobre la izquierda. Aprendemos con inteligencia artificial, crecemos con valores. Hay que formar la ética tempranamente, hay que respetar lo que se produce en las redes sociales, auxiliados por la IA, y cuidar que lo que publiquemos pues no sean fakes, ¿no? Por usar un término común, un anglicismo, falsedades. La educación básica formamos hoy para un mejor mañana. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial? Útil en el aprendizaje personalizado, en la investigación e innovación, en la analítica educativa, en el desarrollo del pensamiento crítico, en la inclusión y equidad, en las competencias para el futuro. Repito que este es un gráfico hecho por una herramienta de inteligencia artificial. Y hacia el lado derecho, la educación superior, ¿qué se hará? Investigar, innovar y crear con impacto en el país y en el mundo. Y en la parte central abajo que dice nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestra inteligencia, nuestro futuro. Miren qué bien me comprendió la herramienta de IA. Más abajo en la fila habla sobre la izquierda ética y uso responsable. Labor de los educadores. Protección de datos personales. Educar a los niños tempranamente sobre el respeto de los datos personales. Labor de los educadores. Inclusión y equidad. Prever lo que comprende los trabajos en equipo y respeto a lo que los demás pueden aportar. Labor de los educadores. Innovación con propósito. Labor de los educadores. Cultura digital y ciudadanía. Labor de los educadores. Desarrollo del talento para Perú de futuro. Labor de los educadores. Y la inteligencia artificial aporta sobre la izquierda esto que ahora pongo en el círculo blanco. Aprendizaje personalizado, asistentes para docentes, inclusión y accesibilidad, desarrollo de competencias digitales, gestión escolar inteligente para educación básica. Y ahora en el mismo círculo blanco, pero sobre la derecha, para educación superior, tutoría inteligente, investigación asistida por inteligencia artificial, laboratorios y simulaciones, muy importante, evaluación analítica del aprendizaje, vinculación con el sector productivo. Miren qué bien, un gráfico hecho en IA que captura con propiedad los conceptos que el usuario aporta para ofrecer de manera gráfica pues la explicación de esta temática. Y todo esto lo vamos a desarrollar, bueno, no tan igual, pero
la temática está muy ligada a lo que tenemos en este gráfico. Empezamos. Vamos a presentar una suerte de ruta, un paso a paso con propuestas por niveles para la incorporación de la inteligencia artificial en la educación básica y en la educación superior. ¿Qué corresponde hacer en educación básica? Los, los tres niveles de la educación básica, inicial, primaria y secundaria. Primero, con relación al aprendizaje personalizado. Recordemos que se trata de plataformas que adapten ejercicios según el ritmo del estudiante. Tengan esto en claro. Mucho se habla de la educación personalizada, pero ¿y los instrumentos? Sí, hoy tenemos instrumentos. Lo que ocurre es que tenemos que aprender a utilizarlos. De manera que esta recomendación de la automatización de actividades de refuerzo o de ampliación temática ya no es algo dicho hacia lo difícil, no, es algo explicado hacia lo sencillo, gracias a estas herramientas. Entonces, la detección temprana, por ejemplo, de dificultades en lectura o acaso en el ámbito de la matemática o de la comprensión lectora, ya no es difícil. Hay herramientas de inteligencia artificial que ya se están utilizando y que los profesores aprovechan justamente para el diseño, el planeamiento y la ejecución de actividades de aprendizaje personalizado. O sea, los pedagogos hacen uso de la IA como si esta fuera un asistente. Y de eso se trata. Tener herramientas de inteligencia artificial que actúan como asistentes. Hacer de la inteligencia artificial agéntica. La agencia de recursos de IA. Hay cursos sobre esta materia, los recomiendo. Y de hecho les vamos a ofrecer uno de estos cursos para el próximo mes, casualmente, de cómo tener una suite de herramientas de inteligencia artificial a modo de agencia de recursos IA para los docentes. El tema de la inclusión educativa, cómo hacemos, por ejemplo, la conversión de texto a voz y de voz a texto, es un ejercicio interesante, o la traducción automática a lenguas originarias. Aquí es donde encontramos una actividad de hecho muy importante en el tratamiento con los pueblos originarios, con las etnias. En Perú hay poco más de 100 etnias, no solo aymaras, quechuas, no solamente ayánicas o aguajún, en realidad son muchas más. Entonces, hay una adaptación de contenidos para estudiantes con discapacidad, por ejemplo, con discapacidad visual, auditiva, o que tienen dificultades para el aprendizaje, que a veces son detectadas pero no personalizamos de acuerdo a las características del estudiante, herramientas que él pueda utilizar. Otro tema más es el de las competencias. Las competencias digitales se tienen que desarrollar en razón de la actividad productiva del adulto deseado. Y es ahí en donde también tenemos que cuidar, enseñar el uso ético de la inteligencia artificial. Y se puede trabajar con cuentos, con imágenes, acabo de mostrarles una, simulaciones y proyectos en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de actividades de física. Hay mucho material disponible en las web. Es cuestión de aprovecharlo, reconvertirlo, reproducirlo y hacer con los estudiantes una producción a la imaginación de cada uno. Entonces, ¿cómo introducir nociones de algoritmos, por ejemplo, ¿no? Desde la educación secundaria? Esto es muy importante. Y la gestión escolar. Acá hay mucho por hacer. En los coloquios desde la UNI insistimos en algo que también volveremos a presentar un poco más adelante y que lo repetimos todas las veces, de cómo es que la tecnología da soporte a la gestión educativa, ¿no? Hoy día le vamos a dar una orientación hacia ahí ya en el análisis de asistencia, por ejemplo, los riesgos de deserción que se pueden ya prever y que para eso las herramientas de IA perfectamente nos pueden ayudar, o chatbots institucionales, ya se están usando en algunas escuelas acá en Lima, ¿no? Pero esto puede ser aún más aprovechable
de manera que sirva también para consultas frecuentes de los padres y de los estudiantes fuera de las horas escolares, y priorizar intervenciones tutoriales basadas en evidencias. No hemos terminado, porque en educación superior hay otros temas a considerar, ¿no? Ya estamos hablando de universidades y de institutos. Por ejemplo, la tutoría inteligente universitaria. Vamos a hablar de Perú, no puedo hablar de lo que ocurre en otros países, algo conozco, pero este es un asunto que se tiene que fortalecer. La tutoría no puede ser un encargo para de cuando en cuando ver qué están haciendo los estudiantes. La tutoría es uno de los desempeños de mayor responsabilidad en la educación superior y estar al pie de lo que ocurre con los adolescentes, en general con los estudiantes y también en posgrado, ¿no? No se trata solamente de decirle al alumno por qué no vino a clases, hay que ir mucho más allá. Y las herramientas de ella igualmente están disponibles para ayudarnos con asistentes virtuales, incluso por asignatura, que pueden estar disponibles 24 horas por 7 días a la semana, o explicaciones adaptadas a nivel de los conocimientos previos detectados en los estudiantes, y recomendaciones de recursos académicos, rutas de estudio. Rutas de estudio. Esta es una frase conocida, repetida en los ambientes de tutoría, pero poco practicada. Pero también tenemos la investigación asistida por inteligencia artificial. Búsqueda de clasificación automatizada de literatura científica. Ahora hay infinidad de material para que esto se pueda hacer. Creo que una de las obligaciones que deberíamos de tener en educación superior, en el primer año del estudiante en la universidad, es salir convencidos al final del primer año que los estudiantes están empleando herramientas de inteligencia artificial para clasificar información académica. De otro lado, el análisis preliminar de datos cuantitativos y cualitativos es una consecuencia de la investigación previa y el apoyo en revisión bibliográfica, ¿no? Desde el primer año ya los estudiantes hacen consultas y la biblioteca tiene que ser eh, un lugar al cual hay acceso a través de Internet y con herramientas de IA, de manera que este apoyo nos permite también desde el lado de los educadores detectar tendencias, visualizar resultados y desde el lado de los estudiantes agilizar la clasificación documentaria y del libro, ¿no? En los laboratorios también. Hoy día hay muchas herramientas de simulación. Eh, Perdónenme la licencia de la sugerencia que ahora voy a dar. ¿Qué pasaría si mañana hacen una encuesta a los colegas en la universidad de cuántas herramientas de simulación de IA conocen o están utilizando? Creo que sería un paso bueno para emprender la ruta. Muchos docentes todavía no están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para simulaciones, en el ámbito de la biología, de la física, de la química, y también en el ámbito del análisis de información histórica, en el ámbito, por tanto, también de la sociología. Claro que hay material. Entonces, en estos laboratorios, además de los simuladores para ingeniería, medicina, también tenemos la aplicación de los llamados gemelos digitales. Una herramienta sumamente útil que las empresas la están adoptando con celeridad, pero que la especialización en el empleo de estas herramientas va a depender de lo que hagamos hoy en las aulas universitarias con la formación de los nuevos profesionales. Gemelos digitales para procesos industriales, clínicos, también de comercio y entrenamiento seguro ante la eventualidad de prácticas con materiales reales. Bueno, y la analítica del aprendizaje. Acá hay mucho por hacer. Primero hablemos de lo que son los patrones de rendimiento. Los tenemos, pero también podemos hablar de la retroalimentación automática con ejercicios estructurados, ¿no? Eso es algo que es una práctica muy interesante y diría que amena para el docente que empieza a utilizarlas. Y paneles de control.
para el seguimiento de competencias, su desarrollo y resultados de aprendizaje. Pero tenemos que ir más allá en la analítica del aprendizaje, porque con las herramientas que ahora están disponibles, con las preocupaciones de planeamiento para el desarrollo de capital humano, necesitamos decirle a la sociedad, y estas ya no son actas de resultados, las actas de fin de año son actas de resultados, sino actas de orientación futura. Esta promoción de egresados le van a servir al país en tal o cual cosa, de acuerdo al plan de desarrollo nacional, regional, porque estos estudiantes están preparados para atender estos temas del plan en tal nivel de eficiencia. Y para eso, ¿qué tengo que conocer? El desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motriz y la evolución clínica del estudiante. Con estos 5 insumos estamos en condiciones de elaborar planes de desarrollo de capital humano. Mientras no tengamos esa data, no lo podremos hacer. ¿Y quién debe proporcionar esa data? Nosotros, los educadores. ¿Herramientas hay? Sí. Hay instituciones que están trabajando muy bien en ese sentido, ¿eh? Acá en Perú conozco una al menos que lo está haciendo bastante bien. Bueno, y claro está la vinculación con el sector productivo, ¿no? La opción de desarrollar proyectos interdisciplinarios con empresas, sobre todo usando inteligencia artificial aplicada. Creo que en todas las especialidades universitarias deberíamos inducir a los estudiantes a que desarrollen tesis con herramientas de inteligencia artificial para solucionar casos de la actividad productiva. Y así podemos ayudar tanto a la empresa como al futuro profesional a ir potenciando las capacidades de estas herramientas en los sectores productivos. Se puede desarrollar prototipos, modelos predictivos, modelos de automatización de procesos. También se puede hacer certificaciones en inteligencia artificial generativa. Es algo que ya tenemos que empezar, ¿no? Y evidentemente, ciencia de datos y ciberseguridad aplicada con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, vean ustedes la inmensidad de actividades disponibles sobre las cuales todo está por hacerse y todo es exigible en estos momentos. Entonces, corresponde a los tutores, a los docentes universitarios, a aquellos que son responsables de la producción de tesis, orientar a los estudiantes en este tema y para ir potenciando sus capacidades de desempeño en el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Vamos a mirar algunas recomendaciones que consideramos oportuno compartirlas producto de la experiencia. Recomendaciones que las podemos llamar transversales, ¿no? Como una suerte de principios de implementación responsable. Por ejemplo, aquello que está relacionado a la protección de datos personales, de estudiantes y docentes. En la medida que el estudiante aprenda tempranamente la importancia de sus datos, de la protección de sus datos y de ser parte de la protección de los datos del prójimo y de respetar lo que se opina del prójimo en las redes, vamos a ir dando pasos formativos tempranos, en donde los docentes tienen un rol que cumplir, pero también hay una suerte de supervisión humana en decisiones pedagógicas relevantes, aquellas que están relacionadas al tratamiento curricular y la producción de contenidos, ¿no? Aquí hay mucho por hacer, o contenidos relacionados a cada una de las disciplinas en el tratamiento de la educación básica como de la educación superior, que no se trata de crear materiales que el docente los guarde. Bien habría que ya ir elaborando una suerte de web institucional o repositorio de consulta en donde se vayan acumulando
las cosas que los estudiantes van produciendo y que año a año se mejoren. Porque como todo está en una etapa inicial, estoy seguro que año a año, por lo menos en la próxima década, todo se va a ir mejorando. Entonces, ese repositorio en el año 1 va a llegar al año 10 sumamente mejorado y se convierte en una suerte de instrumento de reto para que los nuevos estudiantes lo vayan perfeccionando. Es una idea, es una manera de hacer del contenido relevante un material en el cual los estudiantes desarrollen habilidades de mejora continua. Por ejemplo, cómo vemos la historia, cómo vemos el tratamiento de las aguas de los ríos, cómo vemos la producción agrícola de papa en tal región, detectando cómo lo hacen ahora y cómo lo podríamos hacer mejor. Entonces, allí tenemos data que se va mejorando año a año y que año a año le sirve al siguiente estudiante de material para que lo siga mejorando. Una suerte de hacer de la experiencia un material de mejoramiento continuo. Pero también tenemos la transparencia sobre cuándo se utiliza inteligencia artificial, cuándo y con qué finalidad. Acá hay mucho por hacer, porque ha llegado esto ya a mano de los estudiantes en la educación básica, más lo usan para la diversión, pero también ya lo están utilizando en las actividades escolares. Sin embargo, la explotación de estas herramientas hacia niveles de mayor exigencia, todavía estamos en una etapa que la llamaremos momento uno. Y en la educación universitaria creo que ya estamos por el momento 2 y en algunos casos el momento 3, pero estamos hablando de la posibilidad de acuerdo a la exigencia de cada universidad y de los contenidos de cada especialidad, una escala de momentos que se tienen que diseñar a través de los cuales los docentes lleven a los estudiantes a una explotación cada vez más especializada de estas herramientas. Entonces, tenemos que hablar de la prevención de sesgos. Y claro está, de la discriminación algorítmica y no depender de un formato. Esto es algo que es un riesgo. Y finalmente, para este caso, en lo que hemos visto por conveniente compartir ahora es el uso formativo eh, antes que las penas, ¿no? De la analítica educativa. Este es algo en lo que también conviene mucho el diálogo, mucho el encuentro entre docentes, estudiantes y propósitos, de manera que más adelante tengamos gente que produce empresas y propósitos. Estamos muy mal acostumbrados a las multas, a las penas, cuando deberíamos estar acostumbrados a la superación. Y esto tiene que ver pues con el acto formativo y el empleo de la inteligencia artificial desde la analítica, analizar lo que hacemos en la educación y desde la educación formar analistas. Bien, ahora, ¿qué ruta, no? Ustedes me preguntarán, bueno, esto es teoría, esto está bien para modelo teórico, pero a ver, vamos a ver, capacitación prioritaria. ¿Qué tenemos que hacer con los docentes? Primero, diseño de actividades con inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. Colocar a todos los docentes en este momento de diseño de actividades con inteligencia artificial. Incluso la elaboración de sus contenidos temáticos para el desarrollo de los sílabos, ¿no? La evaluación. Acá hemos usado la frase evaluación auténtica, porque, claro, tiene que ser en función de lo que realmente el estudiante produjo, no de lo que copió, y en función de los logros que deseamos que alcance. Hay una ingeniería de prompts. Es importante que esto se trate y ayudar así tanto al docente como al estudiante a hacer las cosas con rapidez. Hace un momento se decía decir muchas cosas en pocas palabras. Tiene mucho que ver en el cómo diseñamos un prompt, porque hay que ser preciso. Educar a las nuevas generaciones en la comunicación precisa. Además, los prompts escritos en el teclado hoy van a desaparecer. Pero si la comunicación oral con la inteligencia artificial
no es precisa, vamos, no vamos a tener eficiencia, ¿no? Entonces, aquí hay una actividad muy interesante, yo diría que hasta lúdica, de ir preparando a los estudiantes al empleo de la inteligencia artificial agéntica mediante prompts orales. Ya se viene. El siguiente paso es la detección del uso indebido y acá tenemos los docentes mucho por hacer. Y miren que se nos escapó de las manos la adicción al móvil en las nuevas generaciones. Y eso también hay que corregir. Eso que es un asunto de carácter emocional, de madurez emocional, que hay que superarlo, pero hay que ir dando un paso más al uso indebido. Una vez que el estudiante aprendió a utilizarla y estar seguros que hay una formación ética, porque además cuidamos los límites y estamos preparados para detectar el uso indebido y dialogar con el que pueda haber cometido un error para que se haga responsable y supere ese tipo de usos. Pero veamos qué tenemos que pedirles a los directivos. Políticas, gobernanza de modelos. No se trata de cualquier manera de usar la inteligencia artificial y ahí se está cometiendo graves errores. Se necesita un modelo de inteligencia artificial en función de las características de esta institución educativa. Gobernanza de inteligencia artificial y política institucional y estrategias. Este es un paso que los directivos tienen que abordar. Y con ello la gestión del riesgo. Toca, a partir de las políticas y estrategias, la gestión del riesgo y también los cumplimientos. Ese tema de los cumplimientos es una palabra que proviene de la jerga de ingeniería, pero que se tiene que adoptar de manera genérica y tiene mucho que ver con los procesos de calidad y la temporalidad de cumplimiento de resultados. Protección de datos y ética, esencial. Si hay gobernanza y es sólida, la protección de datos va a ser un resultado que va a caer en sí mismo, pero que requiere siempre de una supervisión. Y la analítica en el proceso de toma de decisiones, esencial. Y esto desde el lado de los directivos para ir viendo en los avances de acuerdo al modelo de inteligencia artificial y seguridad de datos que se haya adoptado en función de el desarrollo curricular, pues los logros y la analítica predictiva en donde la escuela o la universidad le dice a la sociedad en qué serán útiles sus egresados. Bueno, veamos esto otro. Una ruta. Vamos a dejarles una ruta sugerida. Espero que sea útil para quienes nos acompañan en la sala el día de hoy. Una ruta de cómo ir adoptándola. Fase 1, diagnóstico de capacidades digitales. ¿Cuánto saben mis docentes? Y por lo tanto, ¿cuánto más es conveniente que aprendan? Una política de uso de inteligencia artificial instaurada en este primer periodo. Capacitación inicial y selección de herramientas seguras. Esto es en los primeros 6 meses y se hace toda una adopción y sobre eso se encamina la adopción. ¿Qué ocurriría en el siguiente semestre? Los tutores virtuales institucionales. Es necesario asumir roles de este tipo. Generación asistida de materiales y analítica básica de rendimiento y asistencia. Segundo semestre. Y finalmente, en el segundo año, debemos haber logrado una integración con las herramientas de gestión del aprendizaje, de la enseñanza, repositorios institucionales, bibliotecas digitales, sistemas de gestión académica. El educador debe tener una suerte de tablero de control en su móvil, lo propio que el directivo. Y entonces desde allí se conoce qué ocurrió cada día, cada minuto en realidad. Y se puede ir estableciendo perfiles de logros, tanto en el avance curricular como en el desempeño de los estudiantes.
en uno a uno. De manera que el educador y el director, aliados, pueden ir haciendo una suerte de retroalimentación permanente en función de los avances detectados minuto a minuto. Herramientas de inteligencia artificial asociadas a herramientas de gestión, estas son las que se tendrían que ir adoptando y se sugiere que sobre esto las escuelas y las universidades tengan equipos que vayan perfilando esto con plazos y si efectivamente quiero que mi universidad en 2 años haya alcanzado un nivel de madurez de adopción de la inteligencia artificial acompañada de ciberseguridad para la gestión de la actividad educativa, pues se necesita un equipo de monitoreo. Sugiero lo evalúen, esto es algo de verdad importante. La experiencia nos ha dictado estos pasos que se tienen que ir tomando y que los hemos podido también confirmar con avances en otras universidades. Bueno, por acá les vamos a alcanzar un ejemplo de política institucional que espero ustedes puedan analizar, criticar, mejorar y adecuar a su propia realidad. Por ejemplo, la institución promoverá el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la gestión educativa, garantizando supervisión humana, protección de datos personales, transparencia, integridad académica y equidad en el acceso a la tecnología digital. Y ojo que estamos hablando de tecnología digital ahora, ¿no? Pero en el 2030 tendremos que decir en más de una universidad de la región, tecnología digital y cuántica. Vayamos preparándonos. Bien, julio ha sido un mes de celebraciones, pero todo el año 2026 para la Universidad Nacional de Ingeniería es una etapa que la llamamos el sesquicentenario. Hemos cumplido 150 años aportando a la sociedad, ingenieros, arquitectos y científicos. Nos sentimos orgullosos de lo logrado. Sabemos que hay mucho por hacer, pero estamos en esa línea de mejoramiento continuo. Y en este espacio de estos 150 años, nos complace presentar estas maestrías que ya están en ejecución, que ya van en algunos casos por la cuarta promoción y que han sido un éxito realmente. El primer MBA en una universidad del Estado en Perú, con mención en gerencia y tecnología. Una primera maestría ejecutiva en transformación digital, ya orientada ahora hacia la transformación cuántica. Y la maestría en ingeniería de procesos con mención en gestión de la calidad y tecnologías de la información, además de una maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital. 4 maestrías de especial importancia para los tiempos contemporáneos. Cualquier información, por favor, con Milagros, en el 935-084-220. Y algo que repetimos en cada coloquio desde la UNI, el desarrollo institucional en razón del producto educativo para la quinta revolución industrial siguientes depende, primero, capacitar a los docentes en la educación digital entendida como el aprestamiento para la educación cuántica y formar maestros que estimulen el tratamiento racional de la información y su aprovechamiento productivo. Ojo que no dice el tratamiento operacional, es el tratamiento racional de la información. Y para que esto sea efectivo, ya tenemos que hablar de ingeniería educativa y su herramienta más importante para esto, que es la tecnología digital y la gestión educativa. De manera que la tecnología digital y la gestión educativa asociadas con el soporte de equipamiento, aplicaciones y conectividad sirva para el desarrollo de modelos, procesos y logros, todo esto en conjunto como gestión educativa soportada por la tecnología digital. Insistimos en estos objetivos. Para la transformación digital en proceso hacia la transformación cuántica, la escuela básica debería considerar estos objetivos. Desarrollar habilidades de observación y análisis. Habilidades de alta madurez en observación y análisis.
educar en la matematización del pensamiento, que es más que las técnicas operativas de la matemática, formar en la competencia digital hacia la competencia cuántica. De manera que en educación superior estos objetivos se puedan lograr en una alta escala. Desarrollar potencialidades de análisis complejo multidimensional en todas las disciplinas, fortalecer el análisis predictivo y formar en una sólida ética y en función del razonamiento cuántico. Estas líneas estratégicas comprenden una visión para el 2040. Cada una de ellas tiene mucho que aportar y mucha actividad en el ámbito educativo en función del ámbito productivo. Por ejemplo, inteligencia artificial para cerrar brechas educativas territoriales. ¿Cuánto conocemos de los educandos y sus logros, sus dificultades en cada sector territorial del país? ¿Cómo los podemos apoyar? Y territorio no es únicamente la provincia tal o no. Son las coincidencias territoriales para hacer mapas de desarrollo prioritario, de atención prioritaria. Ahora no los tenemos. Lo que tenemos son estadísticas, pero identificación territorial e identidad de educandos y de docentes para cada espacio territorial, todavía eso requiere de un análisis pormenorizado en donde la inteligencia artificial, las herramientas de IA nos ayudarían una barbaridad. Las herramientas de RPA también. Pero además tenemos que hablar de esa educación intercultural bilingüe y hay herramientas de inteligencia artificial que ayudan incluso a la traducción. Inteligencia artificial para la permanencia y el éxito estudiantil, los tutores, en general los docentes, tener herramientas que permitan no solamente establecer patrones de desempeño y asistencia, no solamente del estudiante, sino de la familia, para ir previendo cómo atender los casos de cada estudiante y conducirlo al éxito estudiantil. La formación docente en competencias de inteligencia artificial. Tendríamos que hacer una suerte de calendario tal que para tal fecha todos tenemos que conocer por lo menos el ABC y tener esto en cuenta. Una infraestructura nacional de datos educativos seguros. Se recopilan datos, los usan los estadísticos, publican cuadros, gráficos, a cuál más interesante, pero en todos los casos tenemos información del pasado. Tenemos que hacer una reconversión. Necesitamos datos desde el futuro y datos seguros. Marco ético de ciberseguridad para inteligencia artificial educativa. Este es un tema en el cual también es importante involucrar a los educadores con mayor dinamismo, a todos, ¿ah? Y tenemos finalmente este Centro de Innovación Educativa con inteligencia artificial en escuelas y universidades públicas. Algo que se puede hacer en la escuela básica, en convenios con las universidades o los institutos superiores, para que las tesis de los estudiantes sirvan en el marco del desarrollo de los centros de innovación educativa con IA en la escuela básica. Es cuestión de ponernos de acuerdo y empezar a actuar. Les anuncio que en septiembre cada uno de estos temas va a ser tratado en cada coloquio. Creo que la primera semana de septiembre está programado inteligencia artificial para cerrar brechas educativas territoriales. No se lo pierdan. Y así, cada jueves, cada uno de estos 7 temas. Los vamos a ir tratando entonces a lo largo de 7 semanas. La inteligencia artificial, a ver, muchos hablan de esto, ¿no? No reemplazará al docente ni al investigador, totalmente cierto, pero ampliará su capacidad para personalizar el aprendizaje, para generar evidencia para decisiones oportunas, para fortalecer la inclusión y también para acelerar la creación de conocimiento. Pero cuidado, el marco de gobernanza ética, el marco de gobernanza de la inteligencia artificial y su proceso de adopción son indispensables. Y así hablemos de seguridad digital y desarrollo de competencias humanas superiores.
Finalmente, la inteligencia artificial al servicio de la educación peruana, más oportunidades para aprender, investigar, innovar y construir un futuro con identidad, equidad y soberanía tecnológica. Esto es sumamente importante. Soberanía tecnológica. ¿De quién depende? ¿De los gobiernos? No. Depende de los educadores, pero tenemos que asumir el compromiso y hacer nuestras las tecnologías de punta para sacarles el mejor provecho en función de un proceso educativo más competitivo. Bien, espero o esperamos que esto haya sido de utilidad para quienes nos acompañaron el día de hoy en los coloquios desde la UNI. Este PPT es de ustedes. Todo lo que tienen que hacer es registrarse en el chat que está allí, en el formato que ya está compartido. Lo voy a reiterar en este momento. Ahí está. Úsenlo, regístrense y les enviaremos este PPT, el video, pero algo más. Les tengo una sorpresa. Al principio hablé del fenómeno del niño. Ok, hemos preparado este libro. A ver, voy a dejar de compartir. O antes de hacerlo, ahí está nuestro teléfono. Muchas gracias. Coloco acá el correo de contacto, el móvil. Si alguien quiere esta charla en su institución, llámenos, iremos con gusto. No tiene costo, ¿ah?